Buenas tardes con todos ustedes. Ya se irán incorporando el resto de alumnos. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que corresponde a un grupo especial de pacientes. Vamos a desarrollar la historia clínica geriátrica o historia clínica en el paciente adulto mayor. Cuando ustedes han venido ya trabajando en la práctica, con la plantilla que se les ha facilitado sobre la historia clínica, ¿no? Tenemos un grupo muy especial, que es el grupo de los pacientes mayores de 60 años, que constituyen el grupo de la tercera edad. Pero miren por qué la importancia de tocar este tema en este curso. Porque para el año 2050, 80% de las personas mayores va a vivir en países de ingresos bajos y medianos como el nuestro. Miren, para ese entonces, más de 1 de cada 5 personas va a ser de la tercera edad. Ustedes todavía van a estar jóvenes en ese momento, ¿no? Para el año 2050, faltan 29 años. Ustedes van a estar en la plenitud de su vida y van a ver cómo la patología, la necesidad de servicios de salud es un tanto distinta. Por eso en ellos vamos a trabajar mucho lo que es prevención y promoción. Todas las personas mayores, todos los adultos mayores son distintos. Hay personas que tienen un nivel funcional, miren lo que estamos hablando, función, o sea, tienen independencia, hacen ejercicios, se valen por sí mismas, pueden tener un nivel funcional de una persona joven de 30 años. Pero hay personas de la misma edad que ya no son independientes, ¿no? Requieren asistencia permanente para alimentarse, para hacerse la higiene, etc. Entonces, tener salud es fundamental para nuestra forma de vivir en el envejecimiento. ¿Quién quiere llegar a esta edad o tener un familiar de esta edad dependiente? Genera mucha angustia, aparte del costo, pero genera mucha angustia en la familia y en ellos mismos porque dependen de otras personas. Entonces la idea es mantenerlo siempre en un nivel funcional, en actividad. A ver, ¿y qué influye en la salud de las personas adultas mayores? Obviamente vamos a tener que recordar que hay factores que dependen de la misma persona, pero también tenemos factores ambientales. Depende del estilo de vida que tenga el paciente, ¿no? Cómo van esos cambios relacionados con la edad. Obviamente que una mujer en edad posmenopáusica, el riesgo de tener osteoporosis es alto, pero si además tiene otro tipo de patologías, obviamente que va a hacer que el impacto de la vejez sea mucho mayor. La genética, ¿no? ¿Cómo está la polipoproteína? ¿Cómo está el déficit de hormona de crecimiento? ¿Cuál es la edad genética que está predeterminada para cada uno de nosotros? Y el tipo de enfermedades que pueda tener. Pero también influye la vivienda. Una vivienda que no tenga condiciones adecuadas, que no tenga luz, que no tenga agua, que esté muy lejos, que no tenga acceso a las vías de comunicación, etcétera, ¿no? Si requiere o no requiere algún tipo de dispositivo de asistencia. ¿Tiene eso en la medida de que facilite su desplazamiento? Está muy lejos para poder transportarse, el paciente va a tener que quedarse en su casa, un adulto mayor sin hacer ejercicio, que lo va a volver vulnerable, ¿no? Y obviamente que las instalaciones sociales, nos referimos a los grupos de personas que pueden ser su sostén o su apoyo desde el punto de vista no solo emocional, sino también de ayuda cuando esta paciente pueda tener algún tipo de necesidad de atención. Entonces, hablar de envejecimiento es hablar de un proceso en el cual los adultos sanos, papá y mamá menores de 60 años, hermanos menores de 60 años, pasan a ser frágiles. Ahora vamos a hablar de lo que es fragilidad, que implica disminución de mecanismos de reserva fisiológicos.
incremento a la vulnerabilidad frente a la enfermedad y la muerte. Y esta palabra vulnerabilidad se nos ha hecho muy familiar en el transcurso de la pandemia. ¿Recuerdan ustedes? ¿Quiénes han sido los pacientes de riesgo, los más vulnerables? ¿Quiénes empezaron, digamos, en esta pandemia a comprometerse más? Incluso la tasa de mortalidad fue muy alta en ellos. El grupo de pacientes adultos mayores. Entonces, al principio de la pandemia, este grupo era el grupo vulnerable. Y miren, hablar de vulnerabilidad es hablar de fragilidad. Vamos a ponernos en el grupo de ustedes, el grupo etario de ustedes, que calculo estarán pues en promedio 20 años, en promedio, porque puede haber un poco menos, un poco más. Son gente joven que tiene una buena capacidad de respuesta frente a las agresiones, pueden tener una neumonía adquirida en la comunidad y al segundo día de tratamiento ya bajó la fiebre, ya se reincorporan a sus actividades, no tienen mayor problema. 2 días de reposo, después ya comienzan a a tener sus, digamos, actividades un poquito más, que demanden más esfuerzo, pero no pasa de ahí. Eso se llama tener una buena reserva funcional, una buena capacidad de respuesta. En cambio, cuando envejecemos, esa capacidad de respuesta disminuye tremendamente y nuestra vitalidad se transforma en fragilidad. ¿Y qué implica la fragilidad? Vulnerabilidad. Eso que nos catalogaban en los pacientes de riesgo en la primera ola, la vulnerabilidad del adulto mayor. Por ello, con ellos hay que trabajar, decían, ¿se acuerdan? No hay que salir de casa, que no reciban visitas, etc. Porque justamente ellos son frágiles, ya lo habíamos dicho, influyen los factores genéticos y ambientales. Y por otro lado, los cambios fisiológicos que se van dando con el envejecimiento, ya los vamos a ir desarrollando en los otros capítulos. Y frente a una demanda, un estrés, un accidente, una infección, este grupo de riesgo, estos pacientes frágiles, son justamente quienes tienen mayor riesgo de complicaciones. Se van deteriorando progresivamente, van dejando de hacer actividades, se vuelven dependientes y por último el paciente fallece. Entonces, hablar de adulto mayor nos invita a revisar lo que es fragilidad y lo que es vulnerabilidad. Y miren, tenemos una norma técnica nosotros acá a nivel nacional, que es para la atención integral de salud de las personas adultas mayores. Y está normado que debemos realizar una historia clínica diferenciada, es la que vamos a revisar ahora. Pero también hay un informe muy bonito, que es el Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud de la Organización Mundial de la Salud, que yo les recomendaría que lo revisen. Tiene capítulos sobre lo que es cambios en el envejecimiento, ¿no? Cambios en el organismo durante el envejecimiento, muy interesante para que ustedes puedan entender la importancia que tiene saber obtener una correcta historia clínica y ampliar un poco más nuestra historia en función de otros aspectos que vamos a revisar el día de hoy. Y miren, la Organización Mundial de la Salud nos dice que han reclasificado, ¿no?, al adulto mayor. Ellos nos dicen que de 60 a 74 años hablamos de edad avanzada. De 75 a 90 estamos hablando de pacientes viejos o ancianos. Y mayores de 90 estamos hablando de pacientes longevos. Entonces, a todos ellos, mayores de 60 años, le llama la Organización Mundial de la Salud pacientes de la tercera edad o personas de la tercera edad. Muy bien, y esta clasificación sigue vigente, obviamente la que vamos a presentar, pero les estaba mencionando en relación a la clasificación por los años, solamente hablando de años. Ahora, desde el punto de vista, digamos, del enfoque para una historia clínica diferenciada, podemos clasificar al paciente adulto mayor en un paciente adulto mayor sano o persona adulta mayor sana, ¿no? Acá tenemos, miren, todos los corredores.
son mayores de 60 años, cuyas características físicas, mentales y sociales van de acuerdo a su edad. Estas personas son completamente independientes, realizan actividades no solo básicas como comer, vestirse o atenderse, ir a los servicios. No solo eso, sino que también pueden hacer otras actividades que son instrumentales, ¿no? Salir de compras, desplazarse en vehículos, algunos incluso por encima de los 70, 80 están manejando su auto, ¿no? Entonces, pueden hacer una vida independiente. Estos son las personas adultos mayores sanos. Tenemos otro grupo, las personas adultas mayores enfermas, ¿no? ¿A qué se refiere? Son estos señores mayores de 60 años que pueden presentar alguna afección aguda o crónica, pero que no lo invalida. De repente es un paciente que sufre a lo mejor hipertensión arterial o a lo mejor una neumonía que viene en la comunidad, pero puede estar en consulta o va al hospital por ese único problema. Este paciente, catalogado como persona adulta mayor enferma, no tiene demencia, no tiene ningún conflicto que genere riesgo a su salud, o sea, es un paciente que tiene pues familia, que es cuidado, que, que no está en estado de abandono, que recibe su alimentación, etc. Entonces, este grupo de pacientes los podemos atender en un servicio común, ¿no? Y si necesita un neumólogo o un cardiólogo, bueno, con su especialista recibe su atención pertinente y el paciente sale de alta sin mayor problema. Regresa a su actividad normal. Después tenemos a la persona adulta mayor frágil. Miren, acá ya vienen estas características de muy evidentes de la fragilidad, que habíamos dicho que los vuelve vulnerables, que están en riesgo, ¿no es cierto? Ellos se caracterizan porque tienen ese riesgo de volverse dependientes. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es depender del resto, ¿no? Eso ya digamos, le va poniendo la etiqueta de vulnerable. Tienen alto riesgo de generar los síndromes geriátricos que después vamos a comentar. Entonces, ¿cuándo hablamos de una persona adulta mayor frágil? Cuando cumple alguna de las siguientes condiciones. Uno, que tenga criterios médicos relacionados a una patología crónica que puede condicionar incapacidad. Por ejemplo, un desorden cerebrovascular, la enfermedad de Parkinson, la insuficiencia cardíaca crónica, etc. O que tenga un cáncer avanzado o una demencia severa. O que el paciente haya salido de alta recientemente por algún tipo de patología. O que consuma 3 o más medicamentos, de acuerdo a lo que nos dice la OMS, o sea, que esté en polifarmacia. Independientemente de que tome analgésicos o que pueda tomar productos de suplementos, etc. Están hablando de otro tipo de medicamentos, 3 o más. O si tiene deterioro mental, que puede ser de tipo cognitivo o puede ser de tipo depresivo. Dentro de los criterios asistenciales, que tenga mayor de 80 años, ya solo por la edad lo catalogamos como frágil. O que esté en una situación de reclusión, ¿no? Por sus necesidades, esté en reclusión domiciliaria, que no salga para nada, o a lo mejor en un albergue. Obviamente que durante esta pandemia, este grupo de pacientes ha incrementado la vulnerabilidad, ¿no? La fragilidad, porque por la misma situación, por el mismo contexto, han tenido que permanecer recluidos. Entonces, se ha aumentado el riesgo de estos pacientes adultos mayores. Pero también los adultos mayores que estén en abandono, que hayan enviudado recientemente, o que sean incapaces de poder alimentarse solos, hacerse su higiene solos, o a lo mejor que no tengan los recursos económicos, o que haya sido cambiado de domicilio,
que la vivienda no tenga las características, digamos, requeridas desde el punto de vista sanitario, o que a lo mejor sean rechazados, ¿no? Por algún problema de demencia o un problema social, familiar. Miren cuántos criterios nos ayudan a poder identificar a una persona adulta mayor frágil. Muy bien. Este grupo de pacientes precisan una atención multidisciplinaria. ¿Y cómo vamos a nosotros, digamos, diagnosticar y encontrar o poder darles la recomendación o derivarlos a través de una valoración geriátrica integral, que vamos a ver en unos minutos a qué se refiere este tipo de historia clínica? Esta valoración que se debe hacer en este grupo de pacientes nos va a permitir priorizar cuáles son esos problemas que debemos manejar o a lo mejor potenciales riesgos para prevenir, o sea, una caída, prevenir úlceras por presión. Y obviamente que los planes que tenemos que elaborar para ellos van a permitirnos incluso después hacer un monitoreo con una nueva valoración. Y viene el último grupo, que son de las personas adultas mayores o pacientes geriátricos. Estos pacientes, en un estudio que publicó Cayetano Heredia hace unos años, constituían aproximadamente entre el 30 y 35% de los ingresos al hospital. O sea que es un grupo grande. Y por las características que presentan este tipo de pacientes, requieren un personal entrenado, camas diferenciadas, cuidados específicos, a lo mejor medir riesgos apenas ingresa el paciente, riesgo de caída, riesgo de úlcera por presión, etc. ¿Y qué nos permite a nosotros clasificar a los pacientes en este grupo? Estos pacientes cumplen 3 o más de los siguientes criterios: que tenga 80 años o más, que tenga pluripatología relevante. Por ejemplo, puede tener a lo mejor hipertensión, puede tener a lo mejor diabetes, ¿no?, con las complicaciones que eso genere. Que tenga un proceso de enfermedad principal con carácter incapacitante, una secuela de desorden cerebrovascular, con hemiplegia, que tenga una patología mental predominante o acompañante, una depresión severa o a lo mejor una demencia, o que tenga problemas sociales, ¿no? La situación económica muy venida menos, el abandono en que puedan estar, porque a veces la familia no tiene los recursos suficientes. Estos pacientes son tributarios de atención y evaluación geriátrica, sea evaluación diferenciada. Y obviamente la atención también. Nosotros como hospital del Ministerio de Salud no contamos con, digamos, las características de la atención que requiere este paciente. Y bueno, cada servicio hace lo posible, ¿no? Pero los hospitales, por ejemplo, el Seguro Social, el Hospital Almenara, el Hospital Naval, el Hospital de la FAP, tienen muy bien diferenciadas áreas para este grupo de pacientes, con especialistas, no solamente médicos, sino enfermeras, nutricionistas, asistentes sociales, rehabilitadores, etc. Porque son una población que requiere una atención, así como hay para pacientes pediátricos, para este tipo de pacientes. Entonces, el formato de la historia clínica del adulto mayor no solamente debe de trabajar el aspecto biológico, que es el que estamos aprendiendo ahora, ¿no?, con nuestras historias clínicas, que llegan hasta el diagnóstico presuntivo o definitivo y el plan de trabajo. Este grupo de pacientes también requiere un abordaje psicológico, un abordaje social, y para ello vamos a utilizar la valoración geriátrica integral. Entonces,
esta forma de evaluar a los pacientes, esto lo describió Rubinstein, es un estudioso de los aspectos de atención del paciente adulto mayor, nos dice que consiste en un proceso diagnóstico multidimensional, porque vamos a tocar la dimensión no solamente física, sino también si el paciente es dependiente o no, también si tiene problemas de tipo psicológico o mental o cognitivo, y también si hay problemas sociales. Entonces requerimos de una evaluación interdisciplinaria que nos va a permitir identificar, describir y cuantificar los problemas que hemos mencionado. Pero esto tiene un sentido, ¿no es cierto? Yo hago esta evaluación completa, ¿para qué? Para alcanzar un plan de tratamiento global, para no ocuparme solo de la neumonía que lo trajo, ¿no? Sino derivarlo al área que corresponde. Por eso les digo, en los hospitales del MISA todavía nos falta fortalecer este aspecto. Este grupo de pacientes a lo mejor tiene una catarata y el pobre pues para cayéndose, y gracias a Dios no se ha fracturado, pero corre el riesgo. O sordera, ¿no? Asociada al envejecimiento. O a lo mejor algún tipo de problemas de incontinencia que puede llevarlo a úlceras por presión. Entonces hay que detectar a través de esta valoración para poder elaborar un plan de tratamiento global. Evitar que este paciente se discapacite. Porque es mejor prevenir una caída a atender a un paciente con fractura de cadera. Y obviamente que el seguimiento de los casos nos va a permitir en el mejor, si lo hemos hecho de lo mejor posible en el momento, oportunamente, el paciente vamos a prevenir su discapacidad. Esta entonces es, digamos, la finalidad de la valoración geriátrica integral. Y ahí están los componentes que nosotros debemos trabajar. Están haciéndolo ahora ustedes con el desarrollo de la historia clínica en los pacientes adultos, porque vamos a entrar en la valoración de los niños cuando hagamos pediatría. Ahora todavía estamos en la parte general, ¿no es cierto? Entonces vamos a trabajar siempre con adultos. Nos estamos desarrollando esta primera parte, la valoración física o biológica, y estamos trabajando con datos biomédicos. Pero esta valoración, esta historia clínica diferenciada, nos pide que hagamos también valoración funcional, valoración mental y valoración social. Entonces vamos a ir un poquito más allá de los datos eminentemente físicos. Vamos a avanzar un poquito más para que ustedes tengan noción de cómo podemos completar una buena valoración para ayudar a los pacientes de la tercera edad. Bueno, y hablando de la primera valoración, es la valoración clínica, que es la que estamos aprendiendo ahora. Ya veis ustedes que cuando hacemos una historia clínica tenemos pues ya la actoscopía, la anamnesis con todas sus partes, el examen físico, el plan de trabajo, etc. Muy bien, pero vamos a tener en cuenta en esta población algunas características. Y ustedes probablemente cuando hagan sus historias en casa, con los familiares o con quienes los vayan a apoyar, se van a dar cuenta que hay un grupo de pacientes, sobre todo este grupo de adultos mayores, dificultades en la comunicación. Se olvidan o se quedan en pausa y se van por las ramas, ¿no? Entonces podemos requerir otras fuentes de información. No en todos los pacientes, ¿eh? Pero en un grupo importante a lo mejor vamos a requerir hacer una anamnesis mixta. Miren, tenemos que hacer un interrogatorio activo. Ya les explicaba a los alumnos del grupo de práctica, nos ayuda mucho la ectoscopía, mirarlos, escucharlos. De repente el paciente va por un síntoma respiratorio, pero ustedes lo ven pálido. Él
A lo mejor como no le molesta la palidez no lo va a referir, pero ustedes ya están observándolo. Entonces hay que preguntar a la familia, al paciente, ¿no? Lo vemos pálido, oye, a lo mejor está perdiendo sangre. Habrá que preguntarle por hematuria, por melena, por gingivorragia, es decir, por aquello que puede ocasionar la anemia, por la alimentación, etc. Ahora, cuando nosotros evaluamos, preguntamos por los síntomas y los signos, siempre procuramos desagregarlos. O sea, le preguntamos todas las características. Por ejemplo, si tose, ¿es una tos seca o es productiva? ¿A qué hora se presenta? ¿Con qué aumenta? ¿Con qué cede? ¿Qué cree usted que lo desencadena? Etcétera. Entonces, miren qué importante. Con ellos no nos podemos quedar confiados. Hay que desplegar mucho más allá cada signo y cada síntoma. Y hay que preguntar si este signo o síntoma tiene alguna repercusión. Doctora, cuando camino ya me canso, ya no me puedo parar, ¿no? Me falta mucho el aire, ya por eso me quedo en mi cama, ya tengo miedo, no voy a hacer que me caiga. Ah, ¿y qué está pasando? Ya estoy 4 o 5 días en cama y ya tengo un dolorcito en la región de la columna, en la parte final de la columna, les dicen, ustedes lo ven, tienen a lo mejor una úlcera por presión en la cadera o a nivel sacrococcigio, ya le impide caminar. Miren, qué importante. Hay que evaluar la repercusión funcional. No queremos que nuestro paciente sea dependiente. La dependencia es lo que puede, digamos, terminar muy mal con el paciente, lo vuelve más frágil, más dependiente, y eso no es bueno para él. No es bueno para el paciente adulto mayor. A veces el paciente se queja, no solamente va por la tos, sino le dice, pero también tengo dolor en la cintura, también me molesta la garganta, también tengo un poco de malestar en el oído, tampoco veo bien, etc. Hay que escucharlo, porque puede tener pluripatología. Puede ser que esté diciéndonos, mira, por si acaso no solo tengo esta enfermedad, ya tengo evidencias acá clínicas que tengo más patologías. A veces van derivados a un especialista, a lo mejor al cardiólogo, al neumólogo, y no ven más allá de esa patología. Y se olvidan y de repente en la próxima consulta ya el paciente está complicado. Siempre hay que preguntar con ellos incontinencia, urinaria o fecal. Siempre. Este es un dato muy importante y constituye uno de los síndromes geriátricos. Preguntar qué medicación toma. No se conformen con que les diga, toma unas pastillitas blancas. No, tráigalas a la consulta. Vamos a ver qué está tomando. Recuerden que 3 o más medicamentos, independientemente de analgésicos que tome con frecuencia o de vitaminas o suplementos, ya constituyen polifarmacia y eso los vuelve frágiles. De repente, el paciente va porque tiene mucho sueño y ustedes revisan la medicación y se potencian los efectos colaterales. Y ese pobre paciente, así medio somnoliento, camina, se cae y se fractura la cadera. Y se empeora la situación. Y se vuelve dependiente. Y el paciente dependiente más vulnerable tiene un fin triste. Entonces, tengamos cuidado en ese sentido. Siempre preguntar los hábitos tóxicos, ¿no? El tabaco, el café, el licor, las drogas. Siempre, porque pueden tener repercusión en su situación actual. Debemos valorar nutricionalmente al paciente. Hay que ver cómo están esas mucosas, cómo está la lengua. ¿Está depapilada? ¿Está roja? A lo mejor hay carencia de vitamina B12, B6. ¿Cómo están esos labios? ¿Cómo está la piel? ¿Cómo está el cabello? Etcétera. Siempre con este enfoque, ¿no? Valoración nutricional. Ellos también tienen un ritmo más lento. A ver, vamos a ver qué pasó. A ver, ¿qué pasó? Les he pedido, por favor, abren,
Hablen, por favor, porque no, he tenido que salir para poder ingresar acá al aplicativo. A ver, Ah, adelante. doctora, disculpe, no le había escuchado eso. Doctora, los datos que nos están dando las peculiaridades del paciente adulto mayor serían más útiles para lo que viene a ser la ectoscopía y para lo que es la misma anamnesis, o o también sería importante para el examen físico tenerlos en cuenta. Para todo, Abel, para todo. La ectoscopía, como ustedes saben, es la primera impresión que tenemos del paciente. Ahí ya podemos notar algo, como les decía, alguna fase que me haga pensar en algunas patologías, pero que el paciente no lo dice. Y el ejemplo que les puse era el de la anemia, ¿no? Que esté pálido, pero que el paciente les diga que va por tos. Ustedes tienen la obligación de preguntar desde cuándo está pálido. Y automáticamente a ustedes se les viene, ¿por qué está pálido? Puede tener anemia, ¿cierto? ¿Por qué puede tener anemia el paciente? ¿Qué van a preguntar ustedes? En función, digamos, a las causas de la anemia. Y les decía en la mañana a sus compañeros, justamente, si está pálido, diremos, está perdiendo, no está sintetizando, porque no ingiere o porque la médula no produce, o es un problema de hemólisis. Entonces, fíjense, solo con verlo el paciente, ya ustedes tienen ahí para preguntar en relación a la fase. Pero por otro lado, como lo has mencionado, ¿me ayuda en la anamnesis? Claro, porque en la anamnesis uno va a tener que preguntar más, indagar más por los signos, por los síntomas. Y no solamente por la fase que estoy viendo, sino por aquellos signos o síntomas que el paciente les esté refiriendo o el cuidador les diga, ¿no? Y hay dificultades a veces para hacer la historia y se requiere mucho la presencia del familiar más cercano. Ahora, si ellos quieren darle información, hay que tener mucha paciencia porque a veces el ritmo es más lento, se olvidan, como habíamos mencionado, ¿no? Tienen muchos adultos mayores alteraciones o déficits sensoriales, no solo visuales, sino también auditivos. Yo me acuerdo mucho de un paciente que nos miraba, no nos entiende, decíamos, ¿no? O a lo mejor es quechua hablante, pero tenía una sordera que ya nos dimos cuenta, no escucha bien. Así es que teníamos que gritarle al oído para que él nos pueda dar información. Ya cuando nos escuchaba, él nos daba muy buena información. Pero el primer día que vino, pues nos hicieron una historia muy, muy deficiente, porque el paciente, no se dieron cuenta que el paciente no escuchaba. Entonces, si no tenemos en cuenta eso al principio, cuando recién empezamos, puede costarnos la historia clínica y podemos equivocarnos en los diagnósticos. De repente el paciente se queda calladito, ¿no? Está hablando y se queda calladito. Hay que darle importancia a esos silencios. Algo está pasando ahí, ¿no? Algo está pasando. Puede ser que haya a lo mejor una demencia o un síndrome confusional. Cuando nosotros entrevistemos a nuestros pacientes, hay que preservar su dignidad. Hay que hacerlo lo ideal es hacerlo de manera privada, en un ambiente tibio, donde no hayan interrupciones, donde le demos el tiempo que corresponde, sobre todo en la primera entrevista, ¿no? Ellos también tienen miedo, tienen un temor tremendo de quedarse hospitalizados, porque se les descuadra toda su rutina, ¿no? Se vuelven ansiosos. Ahora, antes de esta pandemia, se aconsejaba mucho en la atención presencial, cuando estábamos con ustedes, de darle la mano al paciente, ¿no? Saludarlo, presentarse y con una voz que invite, digamos, a la respuesta, ¿no? No como policías, ellos son muy sensibles. Importancias del tacto, la mano, a lo mejor en el hombro, ¿cómo está señor? Buenos días, se presenta, ¿cuál es su nombre? ¿No? ¿A qué se dedica? Y empezar a, digamos, un interrogatorio muy discreto. Con ellos hay que tener mucha paciencia para que pueda darle la información que se necesita. Después de que nosotros hagamos nuestra historia, a lo mejor, o nuestra anamnesis, a lo mejor vamos a quedarnos con la sensación de que nos falta información. Completarla con la persona con la que viva, ¿no?
hay que ser reiterativos, o sea, volver a preguntar. Ahora miren, no es recomendable volver a hacer toda la anamnesis con el paciente o la parte del relato, porque si hay confusión les va a cambiar completamente la historia. Entonces, si ustedes se van dando cuenta que hay dificultades, hay que completar la historia con la anamnesis indirecta. Y ahí el examen físico tiene que ser muy minucioso para poder llegar a un diagnóstico correcto. El examen físico. Acá, por favor, sí, tiene que ser completo. Así ustedes hagan la especialidad, digamos, una subespecialidad, solamente se dediquen a un aspecto de la parte anatómica. La primera historia que hagan con este paciente en el primer contacto tiene que ser una historia completa y el examen físico tiene que ser exhaustivo. Con ellos sobre todo porque como ellos no focalizan los síntomas, a veces solo le refieren síntomas dispersos, de repente fiebre, de repente malestar, de repente náuseas o pérdida de peso. Entonces hay que examinarlos todos conforme ustedes van a ir aprendiendo en el transcurso de la rotación. Miren, como habíamos mencionado, hay que hacer una historia nutricional. Hay que buscar los parámetros antropométricos, cómo está la hidratación, si hay signos de desnutrición, ¿no? La boca, a veces mi papá no come o no tiene apetito. No es que no tenga apetito, a lo mejor tienen problemas en la cavidad oral. Ese déntulo no tiene dientes, ¿no? Y eso lo lleva a un círculo vicioso. Hace desnutrición, hacen anemia megaloblástica, hacen diarreas, hacen demencia. ¿Cómo están los órganos de los sentidos? Claro, antes de empezar, ustedes ven que no responde, a lo mejor el paciente tiene hipoacusia, ¿no? ¿Cómo está la presión arterial? En decúbito y sentados o de pie para descartar ortostatismo, ¿no? A lo mejor cae la presión cuando el paciente se sienta o se para. Hay que tener mucho cuidado porque se puede caer, se puede fracturar el paciente. ¿Cómo está la piel, las mucosas? ¿Cómo está el aparato locomotor? Hay que valorar el pie, sobre todo en los diabéticos. ¿Ah? Hay adultos mayores que debutan con diabetes. El cuidado del pie importantísimo para que no llegue un pie diabético, ¿no? Pueden aparecer soplos en relación a lo mejor con estenosis aórtica por arteriosclerosis, o puede tener problemas de algunos sonidos que aparecen en los pulmones que se llaman crepitantes. Hay si estos a qué obedecen, son por el envejecimiento o hay alguna patología de fondo, ¿no? ¿Cómo está la evaluación neurológica? ¿Se mueve el paciente? Miren, con poca frecuencia vamos a encontrar pacientes adultos mayores que tengan 40 de temperatura. Sobre todo si son infecciones a gran negativos, va a haber una tendencia a la hipotermia, ¿no? Más bien a temperaturas bajas. Ya habíamos dicho, con frecuencia pueden haber soplos sistólicos, crepitantes a nivel pulmonar, ¿no? Estos pueden no significar alguna patología. Y ya vamos a ver en neuro también, algunos reflejos pueden alterarse con la edad. Y acá viene el otro aspecto de la valoración geriátrica integral, que es la valoración funcional. Miren, en la población adulta mayor ha demostrado que es uno de los mejores indicadores del estado de salud. Un paciente independiente es un paciente con un excelente indicador de estado de salud, ¿no? Y la valoración funcional nos va a predecir la morbimortalidad e incapacidad. A mayor dependencia, más el predictor mayor de morbimortalidad y de incapacidad o discapacidad. Y también nos ayuda como predictor desde el punto de vista económico, porque voy a consumir mucho recurso asistencial. A lo mejor se quedan más tiempo en el hospital, a lo mejor se infectan y sale mucho más costoso, o se cae, hay que operarlo, aumentan los costos, se consumen los recursos. Entonces conviene mejor prevenir haciendo una valoración funcional para evitar que este paciente sufra algún evento que lo lleve a la incapacidad o a la dependencia. Muy bien, y eso se trabaja con escalas, ¿no? Esto es, digamos, su descripción de las escalas. Vamos a mejor verlas para que ustedes sepan cómo se utiliza. Miren, la primera valoración
que utiliza el índice de Katz. El otro es el índice de Bartel. Vamos a trabajar el Katz, que es más sencillo, que se puede hacer en cualquier parte. Ustedes lo pueden también empezar a trabajar. Mire, esta valoración nos permite ver las autocuidado básicas. Son las últimas que se pierden y las primeras que se recuperan. ¿Qué evalúa? Evalúa si el paciente puede lavarse, puede vestirse, puede usar los servicios higiénicos, puede desplazarse, contiene orina y continencia de orina, continencia fecal y se alimenta solo. Miren, estas actividades básicas son las últimas que se pierden. Pero si yo le doy un buen tratamiento, estoy pendiente del paciente, rápidamente las va a recuperar. Y acá está el índice de Katz, miren. Acá tenemos las funciones, miren qué bonito. Acá en esa columna, si es dependiente o independiente, y empiezo a valorar. Vamos a ver, este paciente se puede lavar solo, se puede vestir solo, usa los servicios, se moviliza, tiene continencia urinaria y fecal y se alimenta solo. ¿Qué significa eso? Que el paciente es independiente. Independiente. Vamos a ver otro caso. No se puede lavar solo, no se puede bañar solo, no puede vestirse, no puede usar los servicios higiénicos solo, no puede movilizarse, tiene incontinencia fecal e incontinencia urinaria y requiere ayuda para alimentarse. Este paciente con 6 ítems positivos se vuelve dependiente total. ¿eh? Teníamos el independiente y el dependiente total. Muy bien. Otro ejemplo, este paciente no puede bañarse solo, no puede vestirse solo, no usa los servicios, no se moviliza, no tiene incontinencia, pero puede alimentarse solo. O sea, tiene cinco ítems de dependencia. Este señor es un dependiente parcial. Miren, no es difícil, lo podemos hacer con los pacientes. Y la norma técnica nos dice que se haga, pero no sé por qué razón no se implementa en todos los hospitales. Habíamos dicho que tiene valor pronóstico, directamente relacionada con la mortalidad. Es independiente de la enfermedad. Claro, acá solamente nos están viendo si somos capaces de desarrollar estas actividades de la vida diaria. Muy bien, el otro grupo, solamente les voy a mencionar, son las actividades instrumentales, ¿no? Esta valoración, cuando nos indica ya dependencia, es un indicador de riesgo para las personas que viven solas. Y cuando empieza a fallar con estas actividades, se está hablando de un marcador precoz para el inicio de una demencia. ¿Cuáles son esas actividades? Acá tenemos usar el teléfono, ir de compras, preparar la comida, cuidar la casa, él mismo se hace cargo de su medicación, puede lavar la ropa, puede usar el transporte público, sabe usar el dinero y, bueno, practica la lectura y la escritura. Estas actividades que son elaboradas son necesarias para vivir solos, pero estas se pierden antes que las actividades básicas y son más difíciles de recuperarse, a diferencia del grupo anterior. Muy bien, no vamos a desarrollar esta, pero ya ustedes van conociendo que existen escalas de valoración. Después viene la valoración mental y cognitiva. Miren, es importante hacer esta valoración. No nos va a dar un diagnóstico, por favor. Es para hacer una especie de filtro, es un screening, ¿no? No es un diagnóstico. Lo que nos va a decir es que hay que hacer la valoración con el especialista,
¿Por qué? Porque cuando hacemos la historia clínica normal, sin valorar el aspecto mental y cognitivo, solamente vamos a detectar el 28% de los casos y se nos van a pasar los otros 72. Y ellos, esos que se nos escapan, que no lo ha visto el experto, no lo ha visto el psiquiatra ni el neurólogo, porque no solicitamos, porque no consideramos que lo requiera, son frecuentes complicaciones e incapacidad. Entonces, tener mucho cuidado porque no queremos que el paciente adulto mayor se vuelva dependiente. Y si detecto a tiempo, voy a poder evitar una gran problemática socioasistencial porque la familia o quienes cuiden a este señor o esta señora van a tener el cuidado suficiente para poder observarlo, poder ayudarlo. Entonces, igual que en la valoración anterior, existen algunas entrevistas muy interesantes. Esto se refiere fundamentalmente a cómo se usan las escalas, ¿no? Pero nos dicen, para usar estas escalas hay que tener en cuenta el nivel de educación, hay que ver el estado de conciencia, hay que valorar si el paciente usaba fármacos y qué tipo de fármacos. No va a decir que tenga sedantes si el paciente no les va a dar buena información. Valorar si el paciente tiene problemas sensoriales y de comunicación y si está interrumpido por familiares. Estos son factores que pueden influir en el resultado de la escala. ¿Por qué? Ahora lo van a ver por qué. Vamos a ver. Este es el cuestionario abreviado de Pfeiffer. Es muy simple, muy bonito y vamos a trabajarlo bastante cuando hagamos el capítulo de neuro. ¿Qué se le pide al paciente? Mire, ¿qué fecha es hoy? Que nos diga, ¿no? Si el paciente sabe el día, el mes y el año, se deja en blanco. ¿Qué día de la semana? Si contesta bien, todo se deja en blanco, ¿ya? Pero si de repente me dice que no sabe qué fecha es hoy, coloco un punto por cada error. No sabe qué día de la semana es, un punto por cada error. No sabe en qué lugar estar, un punto por el error. Y así sucesivamente. Miren, vamos preguntando teléfono, la dirección, cuántos años tiene, dónde nació, el nombre del presidente del Perú, el nombre anterior presidente, el primer apellido de la mamá, y que reste de 3 en 3 desde 30. Por eso les decíamos en la diapositiva anterior, ¿qué les decíamos? El nivel de educación, el nivel de conciencia, problemas sensoriales y de comunicación pueden afectar el resultado. Porque si es un paciente que no sabe sumar ni restar, obviamente ustedes van a poner acá un punto, pero no es que no lo pueda hacer, sino es que no sabe cómo hacerlo, porque no ha aprendido. Entonces, ese es digamos, la desventaja, ¿no? Pero nos puede ayudar la valoración. Hay que tener cuidado. Te pediremos de uno en uno o de dos en dos para que pueda el paciente pasar esta parte, ¿no? Muy bien. Y ahora vamos a ver el ejemplo. De repente el paciente no sabe. Tres respuestas erróneas. Entonces se le cataloga como deterioro cognitivo leve. 3 a 4 errores. De repente miren acá. No responde nada bien, ¿no? Ya estamos hablando de un deterioro cognitivo severo. O de repente me ha dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 errores. Deterioro cognitivo severo. De repente 6 errores. Deterioro cognitivo moderado. De repente 4 errores. Deterioro cognitivo leve. Es decir que este cuestionario con esta valoración me puede dar resultados de sospecha de deterioro cognitivo. No basta para decir que el paciente tiene demencia, hay que evaluarlo ya desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista neurológico, para poder llegar al diagnóstico correcto. Porque esto les he comentado es un screening, nos va a permitir hacer, digamos, un filtro para que este paciente pase a evaluación especializada. Y la valoración afectiva. Bueno, estamos hablando ya acá
del punto de vista de la situación en la que el paciente se va desenvolviendo, ¿no? De repente está pues en una situación de viudez reciente, o los hijos se han ido, está solo, está en un albergue, puede estar el paciente deprimido. Entonces, se recomienda utilizar una escala abreviada de Yesavach, es una escala cortita. A diferencia de las otras, miren, si coincide la respuesta con las respuestas que están ya marcadas, ahí nosotros vamos a ir valorando si tiene manifestaciones depresivas o no. Entonces se le pregunta si está satisfecho con su vida, y si coincide con que es no, le vamos a dar un punto. Se siente indefenso o impotente, acá no coincide. Tiene problemas de memoria, sí coincide, ya tiene 2 puntos. Con estos 2 puntos ya es suficiente para decir que tiene manifestaciones de depresión. Entonces requiere una evaluación psiquiátrica. Pero nosotros siempre debemos de recordar que debemos descartar patologías orgánicas. ¿Por qué? Por ejemplo, un hipotiroidismo puede cursar con depresión, y a lo mejor el especialista va a ver solo ese aspecto. Entonces es importante siempre la evaluación por medicina interna o por geriatría, porque ahí se les va a derivar correctamente y no se va a asumir que la depresión solo es una manifestación, digamos, psiquiátrica, sino que de fondo puede tener otro tipo de patologías, como les mencionaba, el hipotiroidismo, o a lo mejor una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Hay que estar muy seguros, y de todas maneras requerimos el apoyo del especialista, lo hacemos, pero siempre descartando organicidad. Por último, la valoración se hace. Disculpe. Adelante. En la escala abreviada de Yesavage que acaba de mostrar, si el paciente respondía, por ejemplo, con un no sé o no estoy seguro en alguna de las preguntas, ¿cómo se consideraría? ¿Como un sí o como un no? No, como que no coincide, no coincide. Si no estoy seguro, no coincide. No lo ponga. No lo ponga simplemente. Tiene que ser sí o no. Coincidir. Estas X significa que coincide la respuesta. La escala viene así. No, sí, sí, sí. Así es la escala. Si coincide, se pone la X. Si dice no, no, la verdad no sé, no, no lo pongan simplemente. No lo pongan. Porque si el adulto mayor tiene esa característica, va a ser, va a ser honesto en su respuesta. Es decir, la verdad me siento mal, la verdad me siento solo, la verdad me falta mucho por hacer o no me siento contento con lo que he hecho, ¿no? Ellos tienen, digamos, eh, más predisposición a contarles estas cosas. Difícilmente, un joven sí les puede decir, bueno, la verdad, ¿no? Pero el adulto mayor tenemos esa ventaja con ellos. Si ustedes han eh, establecido una relación médico-paciente, digamos, muy cercana, muy humana, les aseguro que él les va a dar la respuesta que corresponde y no va a decirles términos intermedios, ¿no? En todo caso, si ustedes tienen duda, en otro momento se la pueden volver a hacer o piden el apoyo del especialista. ¿Ok? ¿Respondida la pregunta? Sí, doctora, Acá es muchas sí o gracias. no. Ok, acá es sí o no, nada más. Es tan pequeña la escala que no da otras pautas, ¿no? Es sí o no, nada más. Si ustedes tienen la duda, de todas maneras soliciten la evaluación del especialista. Y respecto a la valoración social, que desafortunadamente no avanzamos mucho, ¿no? Hacemos una valoración muy superficial. Acá los expertos o los lugares en donde se trabaja muy bien con el adulto mayor se preocupan mucho por el aspecto de la precariedad, de la pobreza, ¿no? Porque saben de que esta situación se asocia mucho a enfermedades y a complicaciones de las que ya tenían, porque si no hay recursos, no tiene un seguro, no tiene quien lo lleve a sus controles, así sea paciente asegurado SIS, entonces son pacientes que se van descuidando en su manejo, y obviamente las complicaciones de las enfermedades crónico-degenerativas van a tener un impacto fuerte en ellos, ¿no es cierto? Se pueden aislar los pacientes, o la familia los aísla, ¿no? Ya no son productivos
y genera mucha soledad en este grupo de pacientes y mucho descuido por parte de la sociedad, ¿no? Miren lo que recomiendan los expertos, miren todo lo que ellos valoran, ¿no? Como les decía, algunas instituciones tienen áreas específicas que evalúan la situación del paciente, ¿no? Si hay cuidador o no hay cuidador, cómo es su situación familiar, si se lleva bien, los hijos lo visitan, se encargan de ellos, ¿no? Las características de la vivienda, si hay recursos económicos. Miren las redes de apoyo, ¿no? Las relaciones sociales, si cuentan con grupos de apoyo, a lo mejor grupos de oración, grupos en los cuales se organizan para aprender a tejer, a cocinar, ¿no? Esos aspectos que a nosotros nos pueden parecer, digamos, sin mayor importancia, para ellos cobran una importancia enorme desde el punto de vista de la valoración social y los ayuda anímicamente, ¿no? Los ayuda mucho, encuentran ahí, como dicen las redes de apoyo, ¿no? Encuentran ahí el apoyo que a lo mejor no tienen, o porque son solos, o los hijos están fuera, y por ahí encuentran ayuda cuando ellos requieren, llaman por teléfono al seguro, o los ayudan a desplazarse, etcétera. Esta publicación, fíjense, está desde el año 1998, el autor es Gijón, es un autor español. Eh, digamos, no hay mayor implementación de esta forma de trabajar con el adulto mayor. No lo hacemos de manera generalizada, ¿no? A veces para catalogar desde el punto de vista social al paciente solo le hacen una encuesta, tiene luz, tiene agua, tiene televisor, así, ¿no? Cosas de ese tipo. O tiene familiares con quien vive, pero no hay más, no se interesa, digamos, el Estado en ver más allá, qué es la calidad de vida que requiere, si es la compañía que requiere, ¿no? Para poder, eh, digamos, mantenerse el paciente independiente. Y miren, la valoración integral nos permite, miren, detectar al anciano frágil. El geriátrico ya sabemos que tiene sus condiciones, ¿no es cierto? Pero el frágil que hace valoración geriátrica integral, miren qué bonito. Ustedes pueden detectar los problemas, elaborar un plan de cuidados, a lo mejor requiere ir al urólogo, requiere evaluación por oftalmología, requiere ser operado de catarata, requiere que lo vea el otorrino, o a lo mejor el rehabilitador, ¿no? Miren qué bonito. Una vez que tienen ustedes su lista de problemas, su plan de cuidado, les ayuda para hacer el seguimiento. Y vuelven a hacer ustedes su valoración y a lo mejor el paciente ya tiene más funciones, está más dependiente, salió del hospital por algún tipo de enfermedad y ya se recuperó y se incorporó a la vida diaria, a lo que él hacía antes, con las funciones básicas por lo menos conservadas. Y dentro de los síndromes geriátricos van a encontrarse con una descripción muy interesante, porque no es solamente el conjunto de signos y síntomas que nos enseñan en los pacientes adultos, ¿no? Comunes. No, acá los síndromes geriátricos son muy específicos. Por ejemplo, se describe el síndrome de deterioro cognitivo y demencia, trastornos del ánimo y depresión, trastornos del sueño e insomnio, inmovilidad y encamamiento. O sea, el paciente que está en cama muchos días puede desarrollar un síndrome que lleva ese nombre, con todo lo que eso acarrea, ¿no? Se pueden aspirar, pueden hacer úlceras por presión, pueden hacer trombosis, etc. La inestabilidad y las caídas, que son frecuentes, la incontinencia y el estreñimiento, la deprivación sensorial, ¿no? De repente tengo yo por ahí las cataratas, como les decía, hipoacusia, etc. La malnutrición y la deshidratación. El paciente puede no ser consciente de lo que está comiendo, ¿no? Y no ingerir los alimentos adecuados porque a lo mejor no tiene dientes, no está recibiendo la cantidad de proteínas adecuadas, ¿no? La deshidratación, porque el adulto mayor no sensa muy bien ese aspecto de la necesidad de agua. El abuelito puede quedarse en su cuarto hasta el día siguiente y nadie se da cuenta que está deshidratado. El uso de muchos fármacos, ¿no? La iatrogenia. Hay disfunciones sexuales y obviamente las inmunodeficiencias, que los puede llevar a una mayor vulnerabilidad y manifestaciones, digamos, extremas de algún tipo de enfermedad, ¿no? Sobre todo asociadas a enfermedades infecciosas. Muy bien,
Acá atrás ya les he colocado unas láminas con el resumen de la clase, pero de todas maneras yo les invito a que nuevamente la revisen para que puedan, digamos, ampliar un poquito más este aspecto de la historia clínica en este grupo de pacientes. No sé si tienen alguna pregunta. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? Sí, doctora, tengo una consulta. Adelante, Carlos. Doctora, todos esos cuestionarios, las escalas que usted nos ha otorgado en este momento, ¿en qué momento al hacer nuestra historia clínica tendríamos que aplicarlo, doctora? Al final, terminando la historia clínica normal, esa historia clínica de examen físico, ustedes aplican la valoración. Son en total 16 preguntas, 20 preguntas, que las hacen así conversando. Y miren, yo les digo que el Yesabach y el Pfeiffer lo pueden ustedes utilizar durante la evaluación neurológica, cuando hagan la parte de evaluación cognitiva. Ahí la aplican y rápidamente les va a dar, digamos, indicios de si existe o no una alteración, de acuerdo al número de errores que tengan, ¿no? En el caso del Pfeiffer o al Yesabach, desde el punto de vista de la demencia, de la depresión. Y la valoración funcional es fácil, son solo 6 preguntas, ¿no? Durante el examen físico o antes del examen físico se le pueden preguntar al paciente. Y lo ideal es, después de, colocan usted la historia y al final, antes del plan de trabajo, ahí deben de adjuntar esas fichas, ¿no? Sus 2, 3 fichitas ahí, que les va a servir a ustedes de, digamos, de soporte a sus diagnósticos, que debe considerar el estado de dependencia. Si hay independencia o si es dependiente, debería estar ahí en la historia clínica. ¿Alguna otra pregunta, Carlos? Muchas gracias, doctora. Ok. Como ven, no es difícil, ¿eh? No es difícil, les lleva un poquito más de minutos, pero les va a dar una información muy importante respecto a otro tipo de necesidades que no solamente son de tipo biológicas. Muy bien, chicos. ¿Alguien más, por favor? Ok, entonces ya estamos con la hora. Ustedes pasan al grupo de la doctora Pariona, creo, y yo voy con el grupo de ella. Muy bien, chicos. Ya está colgada la clase en la plataforma. Está todo ahí, no hay nada oculto. Listo para que puedan ustedes revisarlo. Muy bien, chicos. Entonces, pasamos con el otro grupo. Muy bien por su participación. ¿Eh? Cuídense mucho. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, chicos.